Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo de Letare, domingo de la alegría, mitad casi de la Cuaresma, preparamos nuestro corazón a este encuentro con Cristo en la Pascua de Resurrección. Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios, pedimos a Dios perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de la hermana Berta Reyes y rezamos por la salud de nuestro hermano Gustavo Bermúdez. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes del pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas,
hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no había remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos. Me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta para allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados,
y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y Él nos ha conservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Domingo de Gaudete, que significa Domingo de la Alegría, en este tiempo de Cuaresma. Es un break, un espacio de descanso en el cual, después del siglo IV, V, se añadió este día. No era habitualmente el domingo, sino un jueves. Y se hacía una procesión hermosa y larga hasta la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, una de las 7 basílicas importantes de Roma. Luego el domingo de Letare, dije Gaudete, es Letare. Gaudete es el domingo de tercero de Adviento. Y Letare este domingo, el domingo de cuarto del tiempo de Cuaresma, que nos acerca a la Pascua. Por eso el color violeta se reduce, se le rebaja ese azul para que quede color rosa, que simboliza el color del alba,
del amanecer. Siempre vemos en el amanecer algunas nubes, ¿verdad? Con esa confluencia con los rayos del sol que se convierten en color rosa, presagiando un nuevo día, una nueva oportunidad. Ese es el sentido del rosa, además de otros símbolos que tenía la rosa que los papas le regalaban a ciertos personajes por sus virtudes. También a ciertas iglesias o basílicas se le regala a la imagen de la Virgen una rosa de oro enviada por el Santo Padre desde siglos inmemoriales. Hoy además es el día en el que oímos de nuevo la hermosa voz de Sacha, que regresó este domingo. Hay un fanático de ella que ayer cumplió 9 años y ahí habló un día con él. Es un niño que se llama Fabio Guerra Giral, en Miami. Y siempre cuando escribía y mandaba mensajes decía que lo que más le gustaba de las misas que yo daba era Sacha que cantaba. Bueno, pues ayer cumplió 9 años. Este es el regalo para Fabio, que Sacha regresó a cantar con nosotros. Escuchando las lecturas de hoy, nos damos cuenta, sobre todo en el libro de las Crónicas, que es un libro que casi nadie lee, y cuenta precisamente eso, los hechos del pueblo de Israel, hechos cotidianos del pueblo de Israel. Nos hace una síntesis preciosa hoy, dura, cruda, de la experiencia del pueblo de Israel. Hay 2 experiencias fuertes, grandes, para el pueblo de Israel, como certezas de esa experiencia. Una es, primero que todo y la más importante, la experiencia del Éxodo, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Y la segunda es la experiencia de la fidelidad de Dios. Esto no significa que el pueblo de Israel siempre fue fiel a Dios. Esto no significa que el pueblo de Israel siempre fue obediente a la alianza. Esto no significa que el pueblo de Israel siempre escuchó la voz de los profetas. Esto no significa que el pueblo de Israel siempre obedeció los mandatos del Señor. Sin embargo, en medio de eso, el pueblo de Israel tiene que experimentar el dolor, el hastío, la soledad, el abandono y la destrucción de los propios símbolos de su fe. Lo hemos escuchado en el libro de las Crónicas, capítulo 36. No es hasta que los caldeos derriban, digamos, los símbolos identitarios de este pueblo de Dios llamado Israel, y esos símbolos identitarios los derriban, los queman, los destruyen. Esto es el templo, las murallas, los palacios y los objetos sagrados y preciosos. Lo hemos escuchado aquí. No es hasta ahí cuando el pueblo de Israel tiene que regresar y obedecer y humillarse ante las órdenes de un rey que no es su Dios. Cuando es enviado a Babilonia y allí en el destierro experimenta, toca fondo, abraza el sinsentido de todo lo que le ha sobrevenido como experiencia de Dios. Esto no significa que Dios se enoja y en su rencor y venganza los manda al destierro. Es al revés. Esto significa que cuando nos alejamos de Dios y no somos fieles, cualquier desgracia es poca. Solo cuando nosotros, tú y yo, hemos abrazado el pecado, hemos tocado fondo en el sinsentido de nuestra propia experiencia y de nuestra propia vida, es cuando hemos descubierto que Dios siempre abre caminos de retorno, como los abrió con Ciro, un rey extranjero. Es además en Babilonia donde el pueblo de Israel, sin templo, sin posibilidades de ofrecerle esos sacrificios y holocaustos a Dios, recrea, inventa, se regenera y surgen las sinagoguein, las casas de oración, lo que se llaman hoy las sinagogas, ya que no pueden ir al templo porque no hay y están exiliados, comienzan un camino pequeño de retorno a estas casas de oración donde leen la Torá, la ley, los profetas, y ahí se sienten un poquitico cobijados. Ese es el salmo de hoy. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de los sauces que estaban en la orilla
colgábamos nuestras arpas. Aquellos que nos tenían cautivos pidieron que cantáramos, cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha, si no me acuerdo de ti. Esta experiencia brota del dolor, de la infidelidad a Dios. También nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces, y solo si hemos tocado fondo y nos hemos enfangado en ese sinsentido, descubrimos la presencia de Dios? Esta realidad de la libertad que el pueblo anhela, solo lo conseguirá si son fieles a Dios. Sin fidelidad a Dios no hay verdadera libertad. Lo experimentó el pueblo de Israel, nos lo cuenta el pedacito del libro de las Crónicas. Cuando el pueblo vive esa noche oscura del abandono de Dios, es cuando el pueblo abre su pecho y abraza la ley nuevamente, dejándose llenar por esta palabra de aliento. También nosotros estamos llamados a pasar por las noches oscuras de nuestra alma, de nuestra experiencia religiosa, de nuestra experiencia humana, y descubrir en esa oscuridad de la noche la presencia de Dios. Fue en la noche también donde el pueblo de Israel comenzó ese camino de historia de salvación con una cena en Egipto. Fue también de noche cuando Jesús, en otra cena, entrega su alma, su cuerpo, su sangre, su divinidad a los discípulos y a la iglesia en la Eucaristía. Es en la noche cuando este hombre, llamado Nicodemo, por miedo a los judíos, va a entrevistarse con Jesús para arrancarle algo más de lo que él ha escuchado de lejos. Es en la noche cuando Nicodemo, teniendo un escaño en el Sanedrín, siendo maestro de la ley, va y se presenta delante de Jesús para descubrir qué hay en las palabras de este hombre. Es en la noche, casi siempre, cuando perdemos a nuestros familiares queridos que están en el hospital y amanecemos con la mala noticia. Es en la noche cuando mucha gente sale, jóvenes salen buscando libertad, entretenimiento, goce, y regresan cansados sin haber encontrado nada o casi nada. ¿En qué noche estás tú hoy? Nicodemo nos invita a hacer este itinerario, un itinerario que se va manifestando a través del descubrimiento que él va haciendo a tientas del amor de Dios. Y escuchar estas palabras de Jesús, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Nicodemo no entiende muchas cosas en este relato que hemos escuchado y que ustedes pueden releer después en su Biblia, en su casa, en el Evangelio de Juan capítulo 3. ¿Cómo será eso? Esa palabra y esa pregunta sigue siendo la de la iglesia hoy, la tuya y la mía. ¿Cómo será eso? La pregunta que María le hizo al ángel, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso si yo no conozco varón? Nicodemo dice, ¿cómo será eso? ¿Tendré que volver de nuevo siendo viejo a las entrañas de mi madre? Y Jesús explica lo que no es razonable, porque no es razonable el amor de Dios. No es razonable que Dios Padre haya enviado a su Hijo único a morir en la cruz, a ser levantado como aquella serpiente en el desierto para poder salvar al pueblo que había sido mordido por las picaduras de serpiente. El Señor levanta un estandarte de bronce con una serpiente en la cima para que todo el que la mirara quedara sano. Salud significa salvación. Por eso es uno de los símbolos de la salud pública. Ustedes lo verán cada día menos, pero se veía antes en las ambulancias ese estandarte, esa especie de cruz con una serpiente enroscada. Ahora no, para respetar las diferentes religiones se ha convertido no en la cruz, sino en una X, también con la serpiente, simbolizando la salud, el deseo de Dios de que seamos salvos, de que tengamos esa salud que necesitamos, que pedimos todos los días. Es ahí donde el Señor, sin ser razonable en nada, ninguna de sus propuestas, sigue invitando a la humanidad a mirarlo a Él. Mirarán al que
traspasaron, mirarán al que atravesaron. Es en esa noche en la que Jesús con Nicodemo le explica, le da una catequesis sobre el amor de Dios. Porque es el amor el que nos llevará a la puerta de la comprensión del misterio de la entrega de Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Es el amor el que propiciará en nosotros esa alegría renovadora, esa alegría de la que hacemos alarde hoy en la misa del Etare. Es hoy cuando el Señor te invita a ti a abrir los ojos, a buscarlo a Él, a levantar tu mirada al resucitado, al crucificado, al que atravesaron. Eres tú el que sigues y seguirás siendo, como yo, atravesado por el amor de Dios. Si no tenemos esa experiencia de sentirnos amados por Dios, y eso no se mentaliza, eso no se piensa aquí en nuestra mente, en nuestro intelecto, sino que se vive y se vibra cada día en cada experiencia. Párate frente al espejo hoy y pregúntate y dite a ti mismo cuánto valgo a los ojos de Dios y súmale los taxes. Ahí está el amor que Dios te tiene y que Dios quiere que tú experimentes en carne propia, de noche o de día. Nicodemo pertenece a ese grupito junto con José de Arimatea de los que seguían a Jesús de noche por temor a represalias con los judíos. También hoy hay mucha gente que sigue a Jesús de noche por temores, por miedos, lógicos, humanos o no, Dios sabrá, pero sigue y busca al Señor. No es naciendo de nuevo, volviendo al seno de la madre, es dejándonos interpelar por el amor de Dios. Es dejándonos renacer de nuevo en el agua y el Espíritu. Recordamos también a Jeremías, Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando dice: yo les daré un corazón de carne, infundiré en ustedes un espíritu. El espíritu que regenera, según el profeta Ezequiel, aquel valle, aquel cementerio, aquel camposanto, que somos nosotros. Es la imagen de nuestra podredumbre, de la entrega, del abrazo que le hemos dado, a veces demasiado prolongado, al pecado, al mal, al error, al egoísmo, a la tibieza. El Señor nos invita a nosotros a abrirnos desde la noche a la luz de la gracia. Y nos invita a través de Nicodemo, nos invita a través de las experiencias de dolor, porque cuando más vivimos esta experiencia es cuando hemos perdido lo que amamos, cuando no somos capaces de decirnos unos a otros en vida, hoy, aquí, te amo, te necesito, rezo por ti, te extraño, te busco. Después será tarde. Así nos pasa a todos en nuestra vida, en nuestra experiencia. Hoy Jesús, frente a Nicodemo, pero lo más importante, frente a ti y a mí, nos invita a abrazar este amor, porque tanto, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo y nos sigue entregando a su Hijo para que no perezcamos, sino para que tengamos vida eterna. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. El gran amor de Dios por el mundo nos da la confianza para ofrecer nuestra oración en favor de todos los que necesitan ese amor sobreabundante. Por la Iglesia, para que llevemos a otras personas el amor incondicional que hemos recibido de Dios, roguemos al Señor. Por los líderes de toda índole, para que como el rey Ciro de Persia estén dispuestos a ser instrumentos de la gracia de Dios, roguemos al Señor.
por las personas que se preparan para los sacramentos de la Pascua, especialmente por nuestros propios catecúmenos, para que siempre estén conscientes de la promesa de Dios de vida eterna, roguemos al Señor. Por nosotros, para que nos apartemos de la oscuridad y vivamos en la luz de la verdad, tratando de acercar a otras personas a la luz de Dios, roguemos al Señor. Rezamos por la salud de nuestro hermano Gustavo Bermúdez Mesarina, por su esposa Milagro, por sus hijos, para que sientan el cobijo del amor de Dios en este momento de dolor. Roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de la hermana Berta Reyes, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón, te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias,
sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, en el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, en el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles
A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que lo mire y lo reciba se salve. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse unos minutos para los avisos de esta semana, que están cargaditos. Esta semana tendremos la semana llena aquí. Atiendan bien, comunidad hispana. Mañana lunes, martes y miércoles a las 7 de la tarde noche. Tarde porque va a ser de día. Recuerden que cambiaron la hora hoy y el sol se pondrá después de las 8:30. A las 7 de la tarde noche, lunes, martes y miércoles. Mañana, pasado y el miércoles, misión, es decir, retiro espiritual de Cuaresma para la comunidad hispana. Aquí en San José. Aquí en San José. También habrá en creol y en inglés para el resto de la comunidad. La nuestra comienza mañana, lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche aquí en la parroquia de San José. El jueves tendremos además a la misma hora, 7 de la tarde noche hasta las 9, confesiones para prepararnos a la Pascua. Todo el que desee confesarse en español, que venga el jueves desde las 7 de la tarde noche aquí en San José. Habrá disponible un grupo de sacerdotes para las confesiones el próximo jueves. El viernes es la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, esposo de la Virgen María. A las 7 de la noche tendremos nuestra celebración solemne aquí en San José. Los invitamos a todos a participar en estos días, lunes, martes y miércoles en el retiro espiritual, el jueves con las confesiones y el viernes con la solemnidad de San José. Les recordamos además que por favor escaneen el código de barras para completar el formulario de seguimiento de contactos. Estamos haciendo esto para cumplir con las reglas sanitarias y deben hacerlo cada vez que lleguen a la iglesia. Y otro aviso, si deseas apoyar nuestra parroquia haciendo una donación, usando tu teléfono móvil, puedes hacerlo enviando la palabra domingo al 973-447-3888. Todos los que han escrito a lo largo de este año de pandemia por el COVID-19, tenemos una muestra de esas cartas que son muestra de su afecto, de su cariño, de su confianza a la iglesia en estos momentos. Y están aquí en el tabernáculo, en el sagrario, envueltos en esas dos cintas rojas. Eso es una muestra, no están todas las cartas. Sigan escribiendo en inglés, en español, en creol. Si mandan una carta en español y quieren que yo la lea, ponen afuera el nombre mío y yo les responderé. Si ponen el teléfono, los llamo. No tengo tiempo para responderle la carta, pero sí tengo tiempo para llamarlo y hablar 2 o 3 minutos con ustedes. Quiero felicitar al hermano Miguel, que está de cumpleaños hoy. Ponte de pie, Miguel. Miguel, hoy es tu cumpleaños. Felicidades, que Dios te bendiga mucho. Quiero felicitar también a los hermanos de un restaurante que la pasé muy bien con ellos. Si quieren ir, vayan. Se llama Carro Café en Fulton, aquí en Brooklyn. Muy bueno que está. Se pasa muy bien con esa gente que son dominicanos y uno se divierte y come sabroso. Carro Café se llama. Y yo les dije a ellos, los voy a felicitar porque hacen un trabajo excepcional. Bueno, pues aquí está mi felicitación para ustedes. No está permitido hacer comerciales, pero no es un comercial, es una gratitud a ellos. Quisiera verlos a todos durante esta semana en las fiestas que vamos preparando y aquí en la comunidad crecer con la gracia de Dios, recibiendo la Eucaristía. Ya vemos que se están incorporando los acólitos, los monaguillos. Los que están todavía por ahí pueden regresar a la lista y empezar a ayudar aquí en las misas de nuestra parroquia de San José y de Santa Teresa. El Señor esté con ustedes. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Feliz domingo de Letare. Gracias.
al Señor.